Hace unos años tuve que pasar una temporada en la costa por motivos de trabajo. Al principio, todo parecía normal. La playa, el sol, los comercios, las personas eran agradables y buenas, pero poco a poco comencé a notar algo extraño. Todas las noches, justo cuando se ponía el sol, la farola de la playa comenzaba a emitir un extraño sonido. No era un zumbido ni un chisporroteo. Era algo indescriptible. Nunca lo había oído antes. Al principio, pensé que era algún tipo de problema técnico, pero mi investigación resultó infructuosa. Nadie sabía por qué la farola hacía ese ruido tan siniestro. Comencé a obsesionarme con el tema. Cada noche esperaba impaciente a que se produjera el sonido. Había algo hipnótico en él, algo que me atraía y me llenaba de miedo al mismo tiempo. Poco a poco, comencé a notar cosas raras por la playa. Cosas que no podía explicar. Sombras que se movían detrás de las dunas. Siluetas que se desvanecían en la oscuridad. Y siempre el sonido de la farola. Era como si todo estuviera conectado. Un día, decidí investigar más a fondo. Me acerqué a la farola y noté que había algo extraño en ella. Una especie de luz roja que parpadeaba en su interior. Fue entonces cuando lo vi. Unas extrañas criaturas nadaban bajo el agua, conectadas de alguna manera con la farola. Eran seres de otro mundo. Feos y terroríficos. Parecían nadar en círculos, alimentándose de la luz roja que emitía la farola. Comencé a investigar sobre estos seres y rápidamente supe que eran algo peligroso. Algo que la gente solía culpabilizar por los muchos desaparecidos en la zona. Siempre había habido rumores en la costa sobre estas criaturas, pero nadie había logrado dar con ellas, hasta que yo las descubrí. Pero cuanto más profundizaba en la investigación, más me daba cuenta de que había metido la pata. Algo malvado se cernía sobre mí. Las sombras comenzaron a perseguirme, acechándome desde la playa, siempre al acecho. El sonido de la farola, cada vez más fuerte, me aterraba. Había algo siniestro en ese sonido, algo que se conectaba con los seres del agua. La noche se cernía sobre mí y yo me encontraba cada vez más aterrorizado. Decidí alejarme de la costa, pero las sombras me seguían. Podía escuchar los sonidos de las criaturas del agua, junto con la farola, persiguiéndome por la playa. Me sentía atrapado. Finalmente, cuando el sol comenzó a aparecer en el horizonte, las sombras desaparecieron. Era como si nunca hubieran existido. Desde entonces, evito pasar por la costa. Para mí, la farola es sinónimo de terror y misterio. Nunca sabré lo que encontré allí, ni qué fue lo que se cernió sobre mí aquella noche. Pero lo que sí sé, es que hay cosas en este mundo que es mejor dejarlas en paz. Era una noche oscura y tempestuosa en el medio del océano. La tripulación de un barco de investigación había estado buscando durante semanas en las profundidades del mar en busca de una especie submarina desconocida. Después de días sin éxito, decidieron intentar una última vez antes de regresar a la superficie. Fue entonces cuando encontraron algo extraño. En la pantalla del radar apareció lo que parecía una gran masa, moviéndose lentamente hacia ellos desde las profundidades desconocidas del océano. Intrigados, los investigadores comenzaron a maniobrar el barco para acercarse a la fuente de la señal. Mientras se acercaban, la atmósfera a bordo comenzó a volverse tensa e inquietante. El agua alrededor de ellos se había oscurecido, como si hubiera una nube debajo de la superficie. Entonces, de repente, algo salió de la oscuridad. Era una especie desconocida. Algo que nunca antes había sido visto. Tenía un cuerpo delgado y largo, con tentáculos que se extendían en todas direcciones. La piel de la criatura parecía brillar con un extraño color violeta, lo que les hizo preguntarse de qué tipo de criatura se trataba. La criatura empezó a moverse alrededor del barco, aparentemente inspeccionando a la tripulación. Estaban asombrados, pero a la vez, aterrorizados. Nadie sabía qué hacer. Entonces, la criatura comenzó a apretar los tentáculos alrededor del casco del barco, y con un sonido siniestro, empezó a arrastrar el barco hacia las profundidades del océano. La tripulación intentó luchar contra la criatura, pero era demasiado poderosa para ellos. Los tentáculos apretaban cada vez más fuerte, y parecía que el barco estaba a punto de colapsar. Pero entonces, algo increíble sucedió. Un grito resonó desde el fondo del océano. Era la criatura desconocida, tal vez emitido en un lenguaje que no podían entender, pero que les hizo temblar.
Inmediatamente, la criatura los soltó y se alejó en la oscuridad. No pasó mucho tiempo antes de que la tripulación regresara a la superficie, aterrorizada por lo que habían visto. Los científicos intentaron explicar lo ocurrido, intentando comprender qué tipo de especie se encontraba en las profundidades del mar. Sin embargo, siempre se quedó la duda de si se trataba de algo de este mundo o de otro lugar. Desde ese día, cada vez que se realizó una expedición al fondo del mar, la tripulación siempre se mantuvo alerta, con la esperanza de no encontrarse con algo parecido a esa especie desconocida, a más de 750 metros bajo la superficie del océano. Hace muchos años, en una pequeña ciudad pesquera ubicada en la costa, se informaba de la presencia de un hombre misterioso en lo alto de una farola. Los habitantes aseguraban que llevaba años allí, sin bajar nunca y que nadie sabía su verdadero propósito ni quién era. Al principio, algunos curiosos tratando de ver más de cerca esta figura extraña, se aventuraron a acercarse a la torre en la que permanecía. Sin embargo, allí los esperaba algo terrorífico que les hacía alejarse aún más deprisa. Cuentan que aquel hombre poseía una apariencia cadavérica, con las ropas roídas por los elementos y el tiempo, aunque era capaz de resistir al viento, la lluvia, al sol abrasador y al mar embravecido sin ningún problema. Su piel era de un color grisáceo, y sus ojos eran los de un hombre consumido por el tiempo y con una mirada vacía y sin vida. Pero lo más aterrador es que parecía no estar solo. Las noches en las que el cielo estaba despejado, los pescadores que salían a trabajar, podían ver luces extrañas que parecían parpadear alrededor del faro. A veces, incluso escuchaban susurros, risas espeluznantes y algún que otro grito. La mayoría juró que esto era obra del hombre que se encontraba en la cima de la torre. Pero aquellos que se atrevían a intentar subir por las empinadas escaleras que lo llevaban hasta la cima, no volvían. Una vez que salían de la vista de los demás, se oía un grito, un sonido extraño e inexplicable, como si se tratase de una explosión, seguido del silencio total. La gente de la ciudad se estaba empezando a preocupar por aquel hombre, ¿cómo podría seguir viviendo allí arriba durante tanto tiempo? ¿Qué les ocurría a los que se acercaban? Nadie estaba dispuesto a descubrirlo, excepto por uno. Un joven valiente llamado Oscar. Corrió a la farola en una noche de luna llena, dispuesto a descubrir el misterio. Las luces extrañas empezaron a rodearlo, y sus oídos fueron envueltos por los gritos y risas que llegan del mundo exterior, pero él continuó, y cuando llegó allí, vio algo que no se había imaginado en sus peores pesadillas. El hombre había desaparecido, y en su lugar había una especie de agujero oscuro, una especie de portal, y algo estaba justo en el centro, moviéndose con un movimiento tal que le costaba incluso seguirlo con la vista. Entonces la cosa salió de la oscuridad, un terror atroz para la vista de cualquier ser humano. Nunca se supo lo que fue esa cosa, solo se podía decir que fue algo de fuera de este mundo. Y Oscar, supuestamente regresó a la ciudad, pero nunca volvió a ser el mismo. Nadie más volvió a acercarse a la torre, y la farola de la costa se convirtió en la leyenda más aterradora que se haya escuchado jamás en aquella ciudad costera. Había un hombre llamado Enrique, quien tras un terrible naufragio quedó varado en alta mar. Pasó 5 años viviendo en una balsa a la deriva, enfrentando constantemente las olas del mar en una lucha por sobrevivir. Sus días eran interminables, la soledad lo consumía y los pensamientos sobre su familia y su vida anterior lo perturbaban. Pero un día, algo extraño sucedió. Una extraña luz en el cielo nocturno lo sorprendió. Era una especie de meteorito que caía del cielo, acercándose rápidamente a su balsa. No tuvo tiempo para pensar, solo sintió un fuerte impacto que lo dejó inconsciente. Cuando despertó, estaba flotando en una corriente de agua completamente desconocida. Al intentar orientarse, sintió una fuerza extraña que lo empujaba hacia el fondo del mar, pero logró nadar hasta la superficie. Asombrado por lo que veía, descubrió que había emergido en un lugar completamente diferente al que él recordaba. Era una ciudad submarina, impresionante en su arquitectura y abarcaba kilómetros de ancho y de alto. Unos extraños seres del mar lo observaban desde la distancia, asombrados por su aparición. Enrique se dio cuenta de que era ahora un extraño en un mundo totalmente nuevo. Las criaturas que lo rodeaban lo miraban con curiosidad y cautela, parecían no haber visto nunca un ser humano en su vida.
Sin embargo, en su mirada había algo que hizo que se sintieran incómodas y comenzaran a retroceder. Las cosas comenzaron a ponerse cada vez más extrañas. Enrique estaba seguro de haber visto a seres que no eran de este mundo. Una vez, se topó con una criatura que parecía ser la encarnación de la locura. Sus ojos eran dos esferas de vidrio negro, y su cuerpo se retorcía de manera antinatural. Pero lo peor estaba por venir. Enrique comenzó a tener pesadillas terribles, llenas de visiones perfectamente detalladas del horror que lo rodeaba. Vio ciudades al revés, donde los cuerpos flotaban en el aire en un intento de escapar de algo que acechaban en la oscuridad. La pesadilla estaba empezando a ser demasiado real. Enrique comenzó a sentir que todo lo que pasaba en su cabeza era algo que estaba sucediendo en realidad. Se sentía atrapado en un universo paralelo que era una pesadilla continua. Finalmente, después de años de vivir en aquel lugar, Enrique encontró la forma de llegar a la superficie de nuevo. Sin embargo, podría haber sido mejor si nunca hubiera logrado salir. Una vez que estuvo en tierra firme, Enrique presentaba muchos signos de deterioro físico y mental como resultado de su terrible experiencia. Sus ojos eran blancos, la piel se le había vuelto oscura y arrugada y hablaba con una voz que parecía ser de ultratumba. No se sabe mucho sobre lo que le pasó a Enrique después de eso. Algunos dicen que se volvió loco y terminó sus días encerrado en un manicomio. Otros dicen que simplemente desapareció en la oscuridad, nunca más volviéndose a saber de él.